En unas horas, la Cancillería anunciará si concede o no el salvoconducto que espera Betsy Chávez para dejar el país y asilarse en México. Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo, fue procesada junto con él por el fallido intento de golpe de Estado ocurrido a finales de 2022. El lunes, el gobierno del presidente José Gerí rompió relaciones diplomáticas con el gobierno mexicano al confirmar que el gobierno de Claudia Sheinbaum otorgó el asilo a Chávez. Una decisión que la presidenta Sheinbaum, ese rompimiento de relaciones, calificó como desproporcionada. Aseguró que la decisión de dar asilo a los colaboradores de Castillo y a su familia se debió a lo que llama la presidenta una detención totalmente injusta de Castillo. En esa conferencia matutina del martes estaba el ex embajador de México en Perú, Pablo Monroy Conesa, declarado, por cierto, persona non grata en el año 2022, al igual que también el entonces presidente López Obrador. Una declaratoria que dijo lleva con orgullo porque, agrega, México cumple con una tradición humanista de asilo político y de refugio a personas. Pues agrego que este jueves el Congreso peruano declaró persona non grata a la presidenta Sheinbaum, como le decía yo, lo hizo en mayo de 2023 con López Obrador. Y escuchemos lo que se dijo durante esa sesión en el Congreso al respecto. Moción 19.057 de los congresistas Bustamante, Aguinaga Recuenco, Alba Prieto, Amuruz Dulanto, Cueto Acerbi, Echaíz Ramos Viuda de Núñez, Heidenger Ballesteros, Jauregui Martínez de Aguayo, siguen firmas, mediante la cual comunican que la referida comisión acordó en mayoría proponer que el Congreso de la República declare persona non grata a la señora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos mexicanos, rechazando de manera enfática sus declaraciones, las cuales se interpretan como una inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú y una ofensa al sistema democrático nacional. Han votado a favor 60 congresistas, 33 en contra, una abstención. Más. A favor, Flores Ancachi, Torres Salinas, Rospigliosi. En contra, Montalvo. Abstenciones, Paredes González. Ha sido aprobada la moción de orden del día 19.057. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Vamos entonces a analizar ya el momento, lo que nos espera, lo que se espera que ocurra el día viernes. Me acompaña desde Lima Javier González Olaechea, él es ex canciller de Perú. Qué gusto, Javier, saludarte. A ver, por coherencia en relación con el Tratado Internacional Latinoamericano, la Convención sobre Asilo Diplomático, por coherencia en relación con lo que han sido estos últimos años tirantes entre los gobiernos de México y de Perú, ¿qué esperarías se anuncie mañana? Buenas noches, Gabriela. Muchas gracias por la oportunidad de darte respuesta a esta y a las preguntas que quisieras formularme. ¿Qué se espera? El presidente anunció el día de ayer, miércoles, que mañana haría el anuncio si otorga o no otorga salvoconducto a la ex primer ministro acompañante en el golpe de Estado del señor Castillo. Sin embargo, cabe una tercera posibilidad, y es que posiblemente puedan señalar el gobierno peruano que dada la gravedad que comporta el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México, se va a estudiar en profundidad el expediente, por así decirlo, la solicitud, de manera que no necesariamente debemos esperar un sí y un no respecto al salvoconducto. Pero el artículo 3 de esa convención que firman México y Perú, por cierto, hace muchos años ya, dice que no se puede conceder asilo a quien lo concede, a quien se le concede esté inculpado a la persona o procesada o que ya hayan sido condenadas. Ese artículo 3, solamente mirándolo como, digamos, la razón de una decisión, nos hace pensar que no debería concederse ese, digamos, salvoconducto, que no se puede conceder para que México le otorgue el asilo, ¿no?
es un continuo. El problema con el gobierno de López, del señor López Obrador, del presidente López Obrador, y continuo con la señora presidenta actual, es de hostilidad y desconocimiento de la sucesión constitucional del señor Castillo, de la señora Boluarte, que se interrumpió o se pretendió interrumpir con un intento de golpe de Estado. Después, yo quiero explicar esto porque debe quedar con claridad. Es un continuo. Después, el gobierno mexicano le pone visa a los peruanos violando otro tratado internacional, que es el Tratado de la Alianza del Pacífico, que integra México, Colombia, Perú y Chile, porque le pone visa a los peruanos y el tratado dice con toda claridad libertad de tránsito de las personas, bienes y servicios. Y después otros actos inamistosos y permanentemente, de una forma verborrágica, agrediendo verbalmente a la señora presidente del Perú, la exmandataria, y al gobierno peruano, calificándolo en los peores términos. De manera que este continuo termina con este desenlace. Y evidentemente el hecho de haberle otorgado asilo en pocas horas, incumpliendo otros artículos de la Convención de Caracas, de una seria evaluación del caso, calificándola de perseguida política. No es perseguida política la señora ex primer ministro Chávez, es que estando en prisión preventiva, una situación jurídica prevista de acuerdo a la Constitución, apela a su abogado y el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución peruana, ordena su liberación. Ordena su liberación. O sea, la señora estaba en su casa y por día de libertad de tránsito y no acudió a ninguna sesión o convocatoria del Poder Judicial porque está imputada del delito de conspiración. Y en esas circunstancias, después de haber declarado muchas veces que no se iba a ir del país, se asila en la residencia de México en el Perú. De manera que, desgraciadamente, bueno, y hay que señalar también, Gabriela, que este es un unicornio entre los gobiernos, pero no entre los pueblos, porque la vieja tradición de simpatía, afecto, mutua admiración entre dos grandes culturas y civilizaciones, entre México y Perú, es permanente. Yo he vivido en México 2 años y medio, hace muchos años con mi familia por trabajo, fui inmensamente feliz y magníficamente acogido. De manera que esta es una interpretación ideológica que hace el continuo de López Obrador, ¿no? Respecto a una evaluación antojadiza, por así decirlo, desconociendo el artículo, el acápite 1, o primer párrafo del artículo 3 de la Convención Declarada de Caracas, que con toda claridad, lo puede leer cualquiera, dice que una persona que está imputada de un delito, que es la situación de la señora ex primer ministro. Del más breve que puedas, ex canciller, a ver, este nuevo episodio entre México y Perú, que se suma a otro episodio mucho más difícil y delicado entre México y Ecuador, ¿cuánto le afecta a los países la oportunidad o posibilidad que se está abriendo para que se postulen candidaturas a lo que sería la titularidad de secretario de Naciones Unidas, que como sabes queda abierto para los próximos meses? Bueno, queda abierto y le toca, de acuerdo a la práctica, a América Latina, el periodo que comienza el 1 de enero del 2027, correcto, por 5 años. Le toca a América Latina y México ha hecho pública la candidatura de una señora ex secretaria de Relaciones Exteriores de México a la Secretaría General. Y yo, claro, hombre que conoce el derecho internacional público, siendo ex canciller, me pregunto, como muchos mexicanos, porque muchos mexicanos me han escrito en razón que he vivido ahí, cómo es que puede pretender ser un candidato propuesto por México a la Secretaría General de Naciones Unidas, que se crea en base a la Carta de San Francisco, y uno de los principios fundamentales es respetar el derecho internacional público y los tratados internacionales, cuando es el mismo gobierno el que la postula, el que viola no solamente el principio de no injerencia,
que además, dicho de paso, ha sido muy tratado, abordado por México históricamente y viola otros tratados conforme yo he referido, podría citar otros. De manera que queda muy mal parado el gobierno de México y me da mucha pena porque estoy seguro que el pueblo mexicano no acompaña este continuo de acciones del gobierno mexicano. Pues se acabó el tiempo, pero estamos atentos a lo que pase entonces en las próximas horas. Vamos a ver qué se escucha desde el Perú. Ex canciller de Perú, Javier González Olaechea, buenas noches, gracias. Gracias, Gabriela, a ti y buenas noches a tu público.